Bueno, tengan muy buenas noches a todas, todos y todes. Ya con la presentación que nos ha hecho la compañera, sin más, va a ser interesante. A mí me gusta hacerlo como un conversatorio en el cual yo pongo el panorama y lo enriquecemos precisamente con cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Es bien importante lo que está pasando en El Salvador, porque yo siempre lo menciono que no es un problema de El Salvador, es un avance del fascismo con ciertos métodos y características, una inversión directa de Estados Unidos que les ha funcionado como chivo expiatorio a Bukele y se ha replicado en Ecuador, en Argentina, etcétera. Y en primer momento lo llamo como un modelo que ya es conocido. No le pongo el protagonismo como un modelo Bukele porque sería darle créditos que no le corresponden, sino que es prácticamente un títere de Estados Unidos y que es lo que ha venido avanzando. ¿Cómo es que Bukele precisamente, o cómo avanza esta dictadura en El Salvador que ya estamos viviendo, estos retrocesos democráticos, falta de institucionalidad, no existe ahorita una independencia de los órganos estatales en El Salvador? Y precisamente es porque lo interesante de todo ello es que la familia de Bukele siempre fue de la familia burgués de El Salvador y era un burgués con ánimos de ser oligarca, utilizando a los partidos políticos como instrumento, porque él sale de un partido de izquierda, del FMLN, cuando es alcalde de una municipalidad muy pequeña y posteriormente de la capital. Pero en esas características Bukele siempre implementaba su propio color y su propia marca porque ha sido un empresario del marketing publicitario. Y digo este tipo de cosas porque son las que ustedes no van a leer ni van a escuchar en noticias, sino que lo están escuchando precisamente de alguien directamente que lo hemos conocido y hemos estado ahí. Yo provengo de una familia de izquierda activista, mi padre fue excombatiente en el conflicto armado, mi madre incluso fue exparlamentaria del partido de izquierda en El Salvador y pues prácticamente siempre digo, yo nací en cuna de activismo y nosotros sabemos esas características cuando una persona solamente llega a consolidarse para conservar el poder, para enriquecerse la familia de él, que ahora obviamente con la corrupción que existe, y los empresarios. Ahora Bukele rompe con el bipartidismo en El Salvador cuando llega como presidente en el 2019 con un presidente millennium, un presidente cool, un joven, según dando alternativas y obviamente el pueblo y sobre todo la juventud cree en él, le da el voto y aquí es donde yo resalto lo que significa la memoria histórica y ahorita me alegro de ver bastantes rostros jóvenes acá porque es la primera formación que debemos de tener. Resulta que cuando Bukele llega comienza a generar estos enemigos políticos y él comienza a denominar que la Asamblea Legislativa no lo deja gobernar, intenta un golpe de Estado el 9 de febrero que todavía no tenía él la mayoría en la asamblea, sino que todavía existía un contrapeso junto con los militares y en esa sesión ahí comienza a decir de que obviamente con un apoyo que tenía interno, pero dice que llega al pleno y dice que prácticamente espera no hay problema. Y dice que directamente en puro pleno Dios le habló y le dijo que no era el momento. O sea, comienza con ese tipo de mensajes y en ese contexto el ataque iba precisamente al órgano legislativo, que es la llave de la institucionalidad del país. Ahí se escogen todas las demás cargos públicos del fiscal, grados secundarios como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Cuando el pueblo le da nuevamente el voto de la confianza y tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa, en la primera sesión de ese órgano le da golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, manda a la policía, encierran precisamente esa institución, todavía le faltaba periodos a los magistrados por culminar y también al fiscal general de la República. En ese contexto, todo en el 2021, y ya cuando Bukele controla precisamente esto, comienza la persecución política primero a las personas que venían de la línea, obviamente, de izquierda,
y varios de los detenidos eran personas que habían estado en cargos dentro de la estructura del FMLN que impulsó la expulsión de Bukele. Y Bukele lo expulsan precisamente por agresiones a violencia hacia las mujeres compañeras en una sesión donde él era alcalde. Fue la Secretaría de la Mujer y el Tribunal de Ética que impulsa precisamente esto. Y Bukele llega al poder ni siquiera con su partido político nuevo, sino con Gana, que viene siendo un partido que nace de la extrema derecha de Arena en El Salvador. Y así por eso digo que comienza a utilizar los partidos políticos al grado que ahora, obviamente por nuevas ideas, le da la fuerza y desarticula a los partidos políticos que existían. En ese sentido fue que mi hermano estuvo detenido porque estaba como concejal allá de un ayuntamiento de donde yo soy originaria, de Zacatecoluca, y al detener el alcalde, que era parte de la dirección también del FMLN, es que capturan a todos los concejales del FMLN. Mi hermano en ese momento también estaba trabajando como médico porque se graduó en Cuba y estuvo en el tema de primera línea en la pandemia. Y es así que cuando una persona es detenida en El Salvador, prácticamente secuestrada, ni visita familiar, ni visita profesional, no se tiene conocimiento ni contacto con las personas y en ese momento todavía sin el régimen de sección. Estábamos en el 2021 y únicamente la gente con cierto discurso de odio que Bukele había generado, pues éramos solamente las familias que estábamos en ese contexto porque había una desarticulación también de las organizaciones. En el 2021, en agosto, cuando ya capturan a otro grupo de personas de izquierda, es ahí cuando se decide y se me propone si era vocera de presos políticos de El Salvador. Una de las decisiones más difíciles, porque yo decía, si voy a esta lucha, precisamente quien puede pagar las consecuencias es mi hermano, que está en manos de ellos, ¿no? No fue fácil, pero al venir precisamente de esta formación de mi familia, dijimos, bueno, es mejor vivir de pie que morir de rodillas y que no podíamos permitir que si estaban los compañeros en manos de ellos, no hiciéramos nada por la libertad de ellos. Y fuimos los familiares quienes conformamos en ese momento lo que es COFAPE. 2021 fue precisamente la primera incidencia que vengo a realizar. Y en aquel contexto los compañeros estaban en una celda de castigo y que uno de los parlamentos de las visitas que se realizó emitió precisamente como un pronunciamiento pidiendo la libertad de los presos políticos y pidiendo el respeto de los derechos humanos. Y ese pronunciamiento permitió que los compañeros salieran de esa celda de castigo. Estábamos en ese contexto cuando se nos viene otra problemática, el régimen de sección. El régimen de sección, que es lo único que Bukele precisamente ha abanderado y lo ha puesto en un discurso de popularidad a nivel internacional con este modelo que es muy arriesgado porque prácticamente es un modelo que te vende en seguridad a costa de sacrificar derechos humanos y a costa de eliminar garantías y derechos constitucionales de todos los ciudadanos, porque no es aplicado solo a los pandilleros, esto era aplicado a nivel general de toda la ciudadanía. Que si por tu forma de vestir, que si por tu corte de cabello, que si por un tatuaje, que si por un piercing, para el criterio de un policía eres sospechosa o sospechoso, eras detenido por el régimen de sección. Si eres culpable o eras inocente, mientras tanto tenemos a más de 86,000 capturas en 3 años del régimen de sección en las cárceles y personas que están cumpliendo ya casi una pena anticipada sin que se les haga juicio. Somos el país de más personas encarceladas en todo el mundo. De estas 86,000 capturas, hay 7,742 mujeres aproximadamente, y que si ustedes se fijan en ese modelo y en esa cárcel SECOT, que es un espacio cinematográfico, no van a visibilizar a ninguna mujer. Van a ver a hombres tatuados que son criminales que ya estaban detenidos por 30 años y que tienen penas extremadamente. No son los del régimen de sección. La gente que está en los otros 8 centros penales, nadie sabe nada porque ahí a nadie se le deja entrar. Y es ahí donde ya tenemos miles de personas muertas
y que si ese régimen de excepción no se levanta y se mantiene y a las personas no se les celebra un juicio, eso va a ser un genocidio en cada centro penal. Hemos logrado muchas organizaciones documentar varias violaciones de derechos humanos, porque en el caso de UNIDEP, que nace en el año 2019, en protección a las comunidades en amenaza de desalojo por los proyectos que Bukele ya estaba intentando implementar, nosotros vimos la necesidad de que UNIDEP, que es la Unidad de Defensa de Derechos Humanos que la compañera mencionó, a la cual soy parte, comenzamos a retomar 4 líneas de acción. Las comunidades en amenaza de desalojo, víctimas del régimen de excepción en capturas arbitrarias, persecución política a organizaciones y presos políticos y combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque logramos sacar a 19 personas en estado crítico, casi agonizando en el tema de salud, cuando todavía se podía sacar a estas personas en el año 2022 y 2023, y ellos describían cuáles eran los métodos de tortura y corrupción, porque por una parte no se podía tener visitas familiares, pero habían familias que habían pagado 500, 1,000 y hasta 5,000 por tener 1 hora de visita, por tener señales de vida de su familia. Es decir, que no es que no se pueda, sino que se estaba haciendo negocio sobre esa situación. Y es un negocio que Bukele lo ha hecho visible. Bukele ha puesto las cárceles de El Salvador al servicio de criminales y de inmigrantes, que también quieren calificarlos como criminales, al mundo exterior. Y es la alianza de Trump al querer tener a los venezolanos en los centros de El Salvador. Y digo venezolanos con ese discurso que vendió Trump y Bukele, pero ahí habían salvadoreños, ahí habían colombianos, habían de otras nacionalidades que poco o nada dijeron en ese momento. Y personas que no han cometido ningún delito en El Salvador, que no estaban en disposición de ninguna jurisdicción de ningún tribunal de El Salvador. Eso era un secuestro y una violación internacional de muchos instrumentos. Entonces, en este contexto, ahí es cuando yo digo, Bukele no es un problema de El Salvador. Bukele es un problema de la extrema derecha que está impulsando a los demás pueblos que quieran replicar ese modelo. Es un problema de todas y todos. Ahora vemos a un Noboa en Ecuador, vemos a Milei, como les repito, y en Centroamérica se da precisamente también la mención de tener partidos políticos muy similares. Y cuando todo esto se comienza precisamente a hilar, vemos que existe, y fue parte de los acuerdos de paz, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos invisible. Actualmente, la procuradora que estaba ha sido reelecta y en la comisión de la Asamblea Legislativa, donde ella estaba optando a la reelección y le hacen la entrevista, ella dijo, yo no tengo ninguna prueba de torturas en centros penales. Precisamente reeligieron a el modelo que necesita el gobierno tener en esa institución. Entonces, un ciudadano y una ciudadana en El Salvador no tiene ninguna institución a la cual acudir por un exilio. Los más de 200 programas sociales que implementaron los gobiernos de izquierda ya no existen. Protección a los derechos de las mujeres, ya no. Incluso tenemos una ministra militar en el tema de educación, donde ha comenzado a lanzar un modelo que tienen que prohibir la eliminación de ciertas palabras como feminismo, comunidad LGTBI y todo el tipo de inclusión. Esos son los retrocesos. Y organizaciones con las que estaban precisamente, incluso aquí en Navarra, en País Vasco, etcétera, en otros lugares, que tenían coordinación y cooperación con otras organizaciones en El Salvador, también pretenden criminalizarlas con la ley de agentes extranjeros, donde quieren obtener ingresos y que pase por medio del Estado más de, no el 30%, casi el 40% ya con la renta, que quede en el gobierno. Y mientras tanto, esa había sido la fuerza. En todo este panorama oscuro, como toda represión, también existe lucha. En el 2021 estábamos con el comité y posteriormente comenzamos a activarnos varias organizaciones de diferente tipo que conformamos el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que aglutina 35 organizaciones, sindicalistas, feministas, agricultores, defensores de derechos humanos, etc. Esta viene siendo la luz dentro de ese panorama oscuro, y después nace otro esfuerzo que era la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
Pero en este caso, la mayoría de la alianza era excombatientes que le dieron un golpe a esa organización previo a la segunda reelección inconstitucional de Bukele, porque Bukele, con los magistrados al servicio de él, de la Corte, salieron con una sentencia donde dicen que interpretaron la Constitución que se podía reelegir, y eso era prohibido totalmente. Y con eso se reelige. Y actualmente, en este año, han cambiado artículos pétreos, así se les llama porque eran artículos inmovibles, donde ahora hay una reelección indefinida. Se pueden reelegir las veces que quieran. Entonces, en esta situación, le dan un golpe a los líderes de la alianza, la mayoría, ¿verdad? Personas adultas mayores con enfermedades crónicas, señores de 70 y más de años, y dicen que ellos estaban preparando un atentado en el momento de elección. Y teníamos un compañero que recién estaba saliendo de una operación, de una cirugía, y estaba en dieta en el hospital, otro compañero que estaba en su casa, precisamente, y otro que habían acusado que hasta estaba muerto. O sea, literalmente arman los casos, fabrican los casos, y eso se le llama judicialización de la política, que es otra guerra jurídica que el fascismo ha estado ocupando. Y es así que desarticulan esa organización y únicamente queda el bloque. El bloque, en el año 2021 hacíamos concentraciones como de 500 personas, pero en la medida que Bukele ha tenido sus errores también políticos, como por ejemplo el tema de querer la implementación del Bitcoin, que eso fue un rechazo total en El Salvador y que le permitió lavar millones de dólares con ese método. Por otro lado, el querer reactivar la minería, que sí aprobó esa ley, ¿verdad? Eso está latente y que sí existen empresarios de diferentes países que están intentando tocar ese tema, pero el pueblo como tal lo rechazó en aquel momento. Y el otro tema y un error político para mí es el tema de los venezolanos que intentó, obviamente, que permanecieran, que han sido liberados en un contexto de una negociación de cada país. Entonces, eso de alguna manera se le cae la cara de demócrata a Bukele y deja de mostrar lo que realmente es. Lo digo porque hubo un momento y un contexto a nivel internacional que incluso países de izquierda y muchas personas creyeron que Bukele era un progresista, pero porque venía precisamente del FMLN, o porque me digan que Bukele es popular, entonces toda la gente lo está apoyando. Y yo les digo, pero popular no es sinónimo de bueno. Hitler era popular y no significa que haga las cosas buenas. Entonces, en ese contexto, existió de alguna manera una luna de miel, le llamo yo, entre el pueblo y Bukele por el tema de seguridad. Claro que sí, porque después de los acuerdos de paz, fuimos de los países más violentos y que las pandillas ha sido un problema estructural, radical y que ha derramado mucha sangre en el gobierno, en todos los gobiernos al pueblo salvadoreño. Ahora, bien, pero no significa que Bukele lo hizo porque estaba preocupado por la seguridad de la ciudadanía. No. Cuando Bukele llega al poder, no solamente por ese discurso popular, él utilizó las pandillas, porque como las pandillas gobernaban de alguna manera y mandaban en barrios, en municipios, ellos tenían acceso a quién entraba y quién no a un centro penal. Y Bukele negoció con las pandillas. Mientras Bukele fue presidente, lo que hizo las pandillas fue que cambió su modo operando. Es decir, ya no habían muertos en las calles a plena luz del día, que era normal en El Salvador, sino que baja la tasa de homicidios e incrementa la de desaparecidos. Sin cuerpo no hay delito, ¿verdad? Ese era como el lema que utilizaron. Y esto es verídico porque un medio como El Faro, que es un medio investigativo, lo dio a conocer no solamente documentado, sino el testimonio de líderes pandilleros que Bukele soltó y que habían personas que tenían años de condena y Bukele liberó a los 12 líderes de la MS, que es la Mara Salvatrucha de El Salvador, y estos escapan a México y Estados Unidos se los captura. Es decir, que Trump y Bukele no tienen una alianza porque tengan una linda amistad, sino
ya sabemos que Estados Unidos utiliza a sus propios intereses, ¿no? Y el títere es Bukele, pero además le tienen la soga en el cuello con tenerle a los pandilleros capturados en Estados Unidos, que le tienen muchos secretitos guardados. Entonces ahí tenemos al tonto útil que le permite a Estados Unidos tener las cárceles a disposición de ellos y todo lo que digan sobre ellos. En todo este contexto, ha incrementado a 150 aproximadamente los presos políticos, y ahí estamos hablando de 17 sindicalistas, un muerto sindical, otros muertos políticos también, de activistas, de líderes comunitarios, entre ellos el tema de mi organización, cuando yo me encontraba acá y estábamos precisamente haciendo esa incidencia porque era mi 4ª ocasión en el País Vasco sobre venir documentando, venir informando y venir presentando toda esa situación. En la medida del avance, el bloque en muchas de las marchas como la del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, de la clase trabajadora, marchas del 8 de marzo, marchas del 15 de septiembre, que es el Día de la Independencia, lográbamos tener hasta 15,000 personas. De haber comenzado con concentraciones de 500 personas, logramos precisamente eso, en un ambiente donde el régimen de excepción no se ha levantado. Y aún así, en esa arremetida nosotros dijimos, entre más vaya un desgaste interno en el país de la imagen de Bukele, más Bukele va a incrementar su represión también, porque ya el tema de seguridad va a ser sostenible en un cierto tiempo. Pero ¿cuál es el problema? En El Salvador no le están solucionando las demás problemáticas, sin aumento al salario mínimo por todo este tiempo, sin medicamentos en los hospitales, sin buena estructura en los hospitales, sin dedicación en el tema del estudio, donde el presupuesto todos estos años han venido recorte en educación, recorte en sanidad, aumento a la Fuerza Armada, donde está próximo a eliminarse la Policía Nacional Civil, que esos son los planes que tienen, que esta nace también después de los acuerdos de paz, y querer implementar la Policía Militar. Y ya lo hemos visto con otras capturas que hicieron en Defensores de Derechos Humanos, donde ya están los uniformes precisamente en ese contexto. Y no solo eso, también están dentro de un narcoestado, dentro de un criminales, porque tienen alianzas. Cuando fue la pandemia y vino con sus paquetes de solidaridad, en vez de darle a nuestros pequeños agricultores y empresarios dedicación e ingreso, pues vino y trajo productos 3 veces del precio más caro de Sinaloa, de México, y que el que era director de la Policía Nacional Civil, Arriaza, había un contexto de un caso que nosotros llevábamos en defensa de varias personas adultas mayores, donde el gobierno secuestró una cooperativa y le quitó los ahorros a más de 10,000 personas de esa cooperativa que no han sido devueltos. Nosotros representábamos a 100 personas de ellos, y en ese contexto oscuro escapa el presidente de la cooperativa, lo agarra a Honduras, se lo entrega a El Salvador, y como estaba ese contexto de querer eliminar la Policía Nacional Civil y el director no estaba de acuerdo, pero sabía muchas cosas, pues hubo un accidente en un helicóptero donde murió todo el gabinete de la Policía Nacional Civil. Casualmente, el gobierno había mandado a todo el gabinete de una policía a capturar a una persona. Se habían tomado todas esas molestias y sospechosamente cayó el helicóptero una vez que estaban despegando. Entonces estamos en un nivel complicado de que prácticamente nos gobierna criminales en El Salvador, que hacen pacto con pandillas, que están con el crimen organizado, y que lo más preocupante es esta consolidación de la dictadura, y que si bien es cierto, la reelección de Bukele tampoco fue en términos democráticos, a él le conviene, algunos incluso partidos políticos que han quedado, le conviene la participación, porque venden que soy escogido democráticamente en unas elecciones, donde le venden y le ponen el voto a la persona exterior mucho más que valga el voto de la persona afuera que de los que están adentro. Actualmente hay una encuesta, si no me equivoco, de la UCA, donde a Bukele ha bajado el 55%, cuando antes en algún momento, y lo aceptamos, tuvo el 80 y el 90%. Pero cuando él vendió que la reelección había tenido un 80 o 90%, era falso.
El mayor ganador de la reelección fue el ausentismo. Y nosotros sabemos que cuando no hay participación, los que ganan son la derecha. Y en el padrón había un padrón participativo del 42%, ni siquiera el 50+1. Y ahora, pues, obviamente con esta reelección indefinida y que cambia las reglas del juego, Bukele va a volver, obviamente, a intentar reelegirse, ¿no? Y hay un panorama de mucho miedo en El Salvador, pero también de mucha resistencia. Nosotros estamos en el tema del bloque también viendo como un tema de una proyección política que se necesita de izquierda, una alternativa que el pueblo lo está pidiendo, pero que somos pocos los que estamos alzando la voz. Yo ya no me pude regresar a mi país en el tema de incidencia. Yo tenía que regresar el 3 de marzo y el 26 de febrero allanan mi vivienda, botan las puertas de mi casa, únicamente se encontraba mi mamá y con tantos militares para una sola señora, ¿no? Una sola mujer en esa casa. Y por otro lado en la oficina, donde capturan al compañero Fidel Zavala, que fue un ícono en El Salvador porque fue la primera persona que puso su rostro para denunciar al director de centros penales. Y nos capturan a 20 líderes comunales con los que nosotros estábamos de una comunidad. En julio de este año, también Bukele, al ver que nosotros no nos callamos, que seguimos alzando la voz y todo, se toman tantas molestias y que me emite la alerta al Interpol. Eso yo le llamo que la persecución política sobrepasa fronteras, o sea, ya no es a nivel nada más de territorio, sino que los exiliados tenemos que tener maneras también de protegernos. Y porque soy solicitante de asilo y porque por suerte tenía la carta de protección, no aplicó la extradición. Si yo no hubiese tenido esa carta, era automática la extradición a las cárceles de Bukele. Y es lastimoso cómo algunos métodos se mueven, porque estos casos fabricados son motivaciones políticas. Y en las reglas de la Interpol dicen que no pueden entrar ellos como crimen organizado cuando se trata de motivaciones políticas. Pero desde que se da el cambio de presidente en Estados Unidos de Donald Trump, la Interpol, a los casos anteriores de los presos políticos, donde también fui abogada y donde sí pude liberar a mi hermano después de estar 2 años preso, pues prácticamente los pocos presos políticos también que han salido ha sido en un contexto de casi extorsión por parte del Estado, porque se ha tenido que pagar la fianza para comprar la libertad, y estoy hablando de altos números. Nosotros fuimos de las cantidades más pequeñas, que fue $25,000, y que otros van con cantidades mucho más altas. ¿Y dónde queda ese dinero? Pues declarado no va a estar, ¿no? Pues prácticamente le queda a cierto grupo que es el que está gobernando y que está aliados también con Bukele. Entonces la situación en El Salvador yo la veo como una situación que es una convulsión social por el método y la forma. Salieron más de 120 personas en el mes de mayo entre activistas, sindicalistas y periodistas cuando capturan a Ruth López, que es una abogada de las mujeres salvadoreñas de las 100 más influyentes por la BBC de Londres, que la había catalogado, y directora de la unidad de anticorrupción de Cristosal, porque tanto Cristosal como nosotros habíamos hecho como esas iniciativas de denunciar a funcionarios de Bukele. Pero a pesar de eso, en esa línea de ruta es importante cómo marca 2 cosas, la incidencia internacional y la solidaridad internacional. ¿Por qué? Porque con esto que nos pasó a nosotros en el caso, Amnistía Internacional no había emitido ninguna acción de alerta por nadie en El Salvador, ni por el régimen de excepción, y lo emiten por el caso de Fidel y nosotros. Y así, aunque nosotros decimos, bueno, no creemos mucho en estas instituciones internacionales, que no están haciendo nada, que por la defensa y todo, siempre he dicho, los primeros defensores de derechos humanos somos nosotros mismos cuando conocemos nuestros derechos y los defendemos. Pero también tenemos que utilizar, aunque yo no creía en el sistema de mi país, yo agoté todas las vías, porque puse a prueba el sistema. Hay una fiscalía, les presento denuncias, y ahí están las pruebas de todas las denuncias que nos hicieron. En la Procuraduría, ahí están las pruebas. Había que activar estos mecanismos para documentar la situación, porque lo mismo pasó en la guerra. Si hay varias sentencias o en esa lucha que se trabajó, fue por documentar la información.
y que se supiera qué es lo que pasó en la masacre del Mozote, por ejemplo, en el tiempo de conflicto armado, que se supiera qué es lo que pasó en el caso de Beatriz, por el tema de que no se ha despenalizado el aborto en El Salvador. Y qué irónico que somos uno de los países que no se ha despenalizado, pero en las cárceles de Bukele sí se da el aborto de manera clandestina, porque también desaparecieron la única cárcel de mujeres que existe y son mixtas. Yo les invito a que vean, por ejemplo, el tema del Faro cuando les hablo sobre la tregua entre Bukele y las pandillas. Hay también Focos, así se llama el periódico digital, donde lanzó Menstruando en las cárceles de Bukele. Y los testimonios de esas mujeres, algunas fueron de las que también nosotros pudimos liberar. Entonces eso nos permite denunciar y visibilizar lo que está pasando en el país y que la lucha no sea en vano. Porque nosotros decimos, y si alguien nos pregunta, porque no se trata, por ejemplo, de Ivania Cruz, se trata de la causa que se defiende. Y a Bukele muchas veces lo retamos. Si a mí me manda a la cárcel, le hago la revolución en la cárcel. Pero no se va a tratar de Ivania, sino la causa que defendemos y que se replique 10 personas más por eso. Entonces, la idea de comenzar a generar conciencia en el pueblo salvadoreño es la tarea que ahora estamos haciendo. Y la otra línea es esta, el internacionalismo, de lo que en su momento El Salvador vivió y todo. Es bien importante ver estas características que ante la derecha eran guerras y militares y dictaduras militares. Así se movía. Ahora ellos cambiaron sus métodos. Ahora es la judicialización de la política, ahora es hablar de que ellos son la libertad. Ellos nos han robado el discurso para querer, obviamente, tener al pueblo engañado, pero ahora son otras formas de hacerlo y que el auge del fascismo y el autoritarismo está avanzando en América Latina muy rápido y no está lejos de pasar acá, no está lejos, porque en El Salvador está consolidado la extrema derecha de Venezuela, de Colombia, de Argentina, y en un país tan pequeño, el pulgarcito de América, han precisamente salido agendas internacionales de las que están haciendo. Ahí vemos Milei cómo viaja a Israel. También Bukele viene de una familia, imagínense qué interesante, el padre Bukele hizo las primeras mezquitas en El Salvador y de origen palestino y apoyando a Israel actualmente, ¿no? Entonces, Israel es un claro ejemplo de todo y sabemos lo que está pasando y que esta alianza pasa fronteras también, porque Bukele pagó $1 millón por Pegasus para poder filtrar precisamente la información del periodismo salvadoreño y por eso tuvieron que huir muchas personas. Entonces, en esa agenda global también le pagan a ciertos lobbies internacionalistas en otros países para que ustedes van a ver creadores de contenido, youtubers, hablando de este modelo. Aquí está, por ejemplo, situaciones que se están repitiendo en el partido de Bukele, que hay un partido similar en Colombia, hay un partido similar en Guatemala, pero es una agenda política la que va avanzando. Allá en España tienen una lobby, Bukele ya tiene a alguien acá, que es una ex del Vox al parecer, y que dice, no, cada espacio aprovecha para decir cómo el modelo de Bukele debería de implementarse. Y vemos unas características que ahora parece que la criminalización está por el sector de las organizaciones, porque hay organizaciones que las tildan de financiar a terroristas. Entonces, la criminalización a las organizaciones, a los defensores de derechos humanos y ahora con el tema de los inmigrantes. Entonces, en esa línea es lo que se está moviendo tanto en el sur global como ahora en el norte global. Y es donde yo les digo y les pongo de ejemplo que lo que El Salvador está pasando experimento es un gusto para nosotros compartirlo para unir luchas, conciencia, generar memoria histórica, porque es lamentable cuando se escucha a jóvenes decir que quieren que regresen ciertos partidos políticos y que los que ya tienen la experiencia, que vivieron una dictadura, pues ahí se vuelve más importante. Yo siempre he dicho que la lucha se compone por estos dos esfuerzos. Los jóvenes no tenemos la experiencia que tienen los mayores y nosotros tenemos la energía que ya los mayores ya no tienen. Y esa combinación hace perfecto para organizar, para agarrar calles y para cualquier lucha que necesitamos. Entonces ahora hay compañeros todavía en resistencia ya en el bloque que siguen de pie, que siguen liderando, otros que nos mantenemos en el exilio, pero nosotros decimos que
Ya no soy una vocera a nivel territorio, sino a nivel internacional. Y que es no solo un compromiso, sino un privilegio poder venir a hablarles a ustedes, como en todos los espacios, lo que está pasando en El Salvador, porque solo hablar es un miedo en mi país y que no se permite y que no se puede. Entonces, ahora eso es la visibilización, pero también no solo es por el problema que pasa en El Salvador, ni el problema que me pasa de manera individual, sino la lucha colectiva y las redes que se deben de dar en la visibilización. Ahora tenemos otro contexto, las redes sociales, ese modo de insultar, violencia digital, y que hay que contrarrestar con mensajes positivos. Yo a veces digo, sí, miren, a mí no me gustaría ni tener X porque se da tanta violencia digital. Yo pongo a trabajar a los bots de Bukele, literalmente, cuando quieren generar contenido, pero es un campo que también contraluchamos, porque Bukele era fuerte en Twitter y en El Salvador ahora eso se le ha caído. Ahora está intentando ser fuerte en TikTok y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera hay espacios digitales, espacios de calle, y que el tema de Palestina es un claro ejemplo. Yo admiro la solidaridad y cómo se visibilizó, pero eso ¿cómo se hizo? Bajo presión del pueblo y de calles. Y eso ha obligado a que políticos ahora lo mencionen. Pero ha sido el pueblo que obligó a que eso se mencione. Porque si no hubiese movilización, esto no se hubiese visibilizado. Y el tema de Palestina es un ejemplo de la falta de humanidad que hay en el mundo, ¿no? Y lo que está pasando ahí no puede ser insensible para otros países, porque también puede ser después el próximo otros, que no está muy lejano en ese camino. Me voy a quedar como hasta acá por el tiempo y para que los que tengan preguntas o dudas, pues, o cómo esté la agenda organizada, aquí estamos.